Como primer prueba tenemos un deslizamiento caudal de la articulación glenohumeral. El objetivo de esta es producir una apertura entre el acromión y la cabeza del húmero. Para esta prueba el paciente va a estar en decúbito supino con una abducción de 90 grados. El fisioterapeuta va a estar al costado del paciente, por fuera del brazo, y con la mano externa fijamos el tercio distal del húmero y con la otra mano vamos a tomar la cabeza del húmero y vamos a hacer un movimiento hacia caudal, o sea, en dirección hacia los pies. Esta prueba está indicada para cualquier lesión que limite el movimiento de abducción. La siguiente prueba es un deslizamiento posterior de la articulación glenohumeral o AP glenohumeral. En esta prueba, el paciente va a estar en decúbito supino con el brazo en abducción de 90 grados. El fisioterapeuta va a estar entre el brazo del paciente y el cuerpo. Con la mano externa sujetamos el tercio distal del húmero y con la mano interna tomamos la cabeza del húmero y realizamos el movimiento de deslizamiento AP, que es una presión hacia el suelo. Con el objetivo de realizar movimiento artrocinemático posterior de la cabeza humeral y tiene como indicaciones la restricción capsular posterior. La siguiente prueba lleva como nombre deslizamiento anterior de la articulación glenohumeral, es similar a la anterior. El objetivo de esta es realizar un movimiento artrocinemático anterior de la cabeza humeral. El paciente va a estar en decúbito prono con una abducción de 90 grados del hombro. El fisioterapeuta de igual forma va a estar entre el brazo y el cuerpo del paciente por la parte interna y tomamos el tercio distal del húmero y la cabeza humeral y vamos a realizar una presión hacia el suelo, llevándolo de posterior hacia anterior. Las indicaciones de estas son iguales, que es restricción capsular posterior. La siguiente prueba es el deslizamiento dorsoventral de la articulación glenohumeral. El objetivo de esta prueba es realizar un movimiento combinado de posterior y anterior de la cabeza del húmero. Para esta prueba nuestro paciente va a estar en decúbito supino con lo más que se pueda a la orilla de la camilla para que la cabeza del húmero quede por fuera de la camilla. Vamos a realizar a nuestro paciente una abducción de 90 grados de hombro y nosotros vamos a estar situados entre el brazo y el cuerpo de nuestro paciente, fijando o ayudándonos con nuestro cuerpo para estabilizar el brazo del paciente. El agarre con las manos va a realizarse, los pulgares van a quedar en la cara anterior de la cabeza del húmero y los demás dedos van a quedar en la parte posterior abrazando el brazo. Y vamos a realizar una presión o un deslizamiento de anterior a posterior y después un deslizamiento de posterior a anterior de esta manera. Esta prueba está indicada, o esta movilización está indicada para restricciones capsulares anterior y posterior. Después tenemos el deslizamiento en circunducción de la articulación glenohumeral. Principalmente el objetivo de esta movilización es inducir movimiento en 8 para eliminar restricciones capsulares. De igual manera, nuestro paciente va a estar en decúbito supino. Nosotros vamos a estar situados entre el brazo y el cuerpo de nuestro paciente. Vamos a realizar una abducción de 90 grados del hombro de nuestro paciente. Nos vamos a apoyar con nuestro cuerpo para estabilizar el brazo. Y el agarre de las manos es igual que en el de la prueba pasada. Los pulgares en la cara anterior de la cabeza del húmero y los demás dedos abrazando la parte posterior del hombro. Y vamos a realizar una presión y movimiento en 8. Primero hacia caudal y luego hacia cefálico. Esta movilización está indicada para restricciones capsulares generalizadas. Después tenemos el deslizamiento craniocaudal de la escápula. Para esta prueba primeramente tenemos los objetivos, que es movilizar la escápula en relación con las costillas. Nuestro paciente va a estar en decúbito lateral y nosotros vamos a estar situados frente al paciente por un lado de la camilla. La posición de las manos es, primero que nada, el brazo de nuestro paciente va a estar recargado en nuestro cuerpo o en nuestro brazo.
Nuestra mano caudal va a estar en relación a la parte inferior de la escápula y la mano craneal va a estar, o cefálica, va a estar en la parte superior de la escápula. Vamos a realizar un deslizamiento hacia cefálico o hacia craneal y un deslizamiento hacia caudal. Esta movilización está indicada para cualquier alteración cinemática del complejo articular del hombro. Después está el deslizamiento en abducción-aducción de la escápula. Para esta prueba, igual que la pasada, el paciente va a estar en decúbito lateral, nosotros frente al paciente al lado de la camilla, y el objetivo es favorecer el movimiento escápulo-humeral. Para esta prueba vamos a hacer una toma en cuna del paciente igual que en la prueba pasada. Su hombro va a estar recargado en nosotros, bueno, su brazo, perdón. Para esta prueba vamos a poner los dos dedos índices en el borde lateral o medial de la escápula y los demás dedos rodeando la escápula. Y vamos a realizar un movimiento primero en aducción y después en abducción. Esta movilización está indicada para cualquier alteración cinemática del complejo articular del hombro. La siguiente prueba es el deslizamiento en báscula interna y externa de la escápula. Al igual que las pruebas anteriores, el paciente va a estar en decúbito lateral. El objetivo de esta prueba es aumentar la amplitud de movimiento y la excursión escapular. Va a ser de igual manera el agarre en cuna del paciente. Nuestra mano craneal va a rodear el borde superior de la escápula y la mano caudal va a rodear el borde inferior. Después vamos a realizar un deslizamiento de interno, después externo, de esta manera. Esta movilización está indicada para cualquier alteración cinemática del complejo articular del hombro. La siguiente prueba es un deslizamiento caudal de la articulación esternocostoclavicular. El objetivo de esta es disminuir el dolor articular. Para esta prueba el paciente va a estar en decúbito supino. El fisioterapeuta va a estar en el borde superior de la camilla. El paciente va a colocar su brazo en una abducción de unos 180 grados. Con la mano externa fijamos el tercio distal del húmero y con la mano interna vamos a ubicar la articulación esternoclavicular en el borde y vamos a realizar un movimiento hacia caudal. Las indicaciones de esta es cualquier alteración cinemática del complejo articular del hombro. La siguiente prueba es un deslizamiento dorsal de la articulación esternocostoclavicular o AP esternocostoclavicular. El objetivo de esta es aumentar la amplitud de movimiento del hombro, sobre todo en abducción y abducción horizontal. Para esta prueba el paciente va a estar en decúbito supino con el brazo en abducción de 90 grados. El fisioterapeuta va a estar al lado homolateral del paciente mirando hacia la cabeza y con una mano fijamos el tercio distal del húmero. La otra mano la colocamos en la articulación esternocostoclavicular y vamos a realizar el movimiento que es de hacer una ligera presión de anterior hacia posterior. Las indicaciones de esta son para cualquier alteración cinemática del complejo articular del hombro. La siguiente prueba es un deslizamiento anterior y posterior de la articulación acromioclavicular o AP y PA acromioclavicular. El objetivo de esta es aumentar la amplitud de movimiento del hombro. En esta prueba el paciente va a estar en decúbito supino. El fisioterapeuta va a estar al borde superior de la camilla y con la mano medial vamos a fijar el tercio distal de la clavícula y con la mano lateral vamos a tomar la articulación y vamos a hacer en forma de pico de pato y vamos a hacer el movimiento tanto de anterior a posterior y de posterior a anterior.
Las indicaciones de estas son para restricciones de movimiento articular del hombro, sobre todo en flexión. La siguiente prueba es un deslizamiento caudal de la articulación acromioclavicular. El objetivo de esta es descender la clavícula sobre el acromión. Para esto el paciente va a estar en sedestación, el fisioterapeuta va a estar detrás del paciente, con una mano va a fijar el tercio distal de la clavícula y con la otra mano, en forma igual que en la prueba anterior, el pico de pato, vamos a ubicar la articulación y vamos a hacer un movimiento hacia caudal, o sea, una presión hacia abajo. Las indicaciones de estas son pacientes con dolor acromioclavicular causado por una caída sobre la mano. La siguiente prueba es el deslizamiento en lateralidad externa o movilización en varo. El objetivo de esta es aperturar la articulación húmero-radial. En esta paciente va a estar en decúbito supino con el brazo en abducción de aproximadamente unos 45 grados. El fisioterapeuta va a estar del lado lateral del brazo a evaluar y por dentro entre el brazo y el cuerpo del paciente. Con nuestro cuerpo y con la mano vamos a fijar el tercio proximal de radiocúbito y con la otra vamos a tomar el tercio distal del húmero por la cara interna y vamos a realizar el deslizamiento hacia varo. Está indicado en pacientes con dolor o limitación a la flexión completa del codo. La siguiente prueba es un deslizamiento en lateralidad interna o movilización en valgo. El objetivo de esta es aperturar la articulación húmero-cubital. Para esta el paciente va a estar en decúbito supino con el brazo en abducción de aproximadamente unos 45 grados. El fisioterapeuta va a estar al lado de la camilla por fuera del brazo a evaluar y con nuestro cuerpo y con la mano externa vamos a fijar el tercio proximal de radio y cúbito y con la mano interna vamos a tomar el tercio distal del húmero por el borde externo y vamos a realizar el movimiento en valgo. Esta prueba está indicada en pacientes con dolor o limitación. A partir de aquí vamos a comenzar con las pruebas artrocinemáticas de codo y brazo. Tenemos el deslizamiento anteroposterior de cúbito y radio, que el objetivo de esta movilización es producir un movimiento de deslizamiento de los huesos del antebrazo. Para esta movilización el paciente va a estar sentado con los brazos apoyados sobre la camilla, el fisioterapeuta frente al paciente. El brazo del paciente va a estar en supinación con una ligera flexión de brazo y de codo. El agarre de las manos va a ser con los pulgares del fisioterapeuta en la cara anterior del antebrazo y los demás dedos rodeando el brazo. Y después vamos a realizar una presión en radio y cúbito y vamos a realizar un deslizamiento antero-posterior y posterior-anterior de esta manera. Esta movilización está indicada en pacientes con dolor o limitación de los movimientos de pronosupinación. La siguiente prueba es un deslizamiento antero-posterior de la cabeza del radio. El objetivo de esta movilización es producir un movimiento de la cabeza del radio sobre el cóndilo humeral para aumentar la pronosupinación del codo. Para esta prueba el paciente va a estar en sedestación, el fisioterapeuta va a estar en sedestación enfrente al paciente. El paciente va a tener una flexión de hombro aproximadamente de 45 grados y de 90 grados de codo. Con nuestra mano interna vamos a fijar el antebrazo del paciente desde el tercio distal del radio y cúbito y con la otra mano vamos a tomar la cabeza del radio y vamos a realizar una presión y realizar un deslizamiento o una presión de antero-posterior. Primero sería antero-posterior, que sería hacia abajo, y después posterior-anterior hacia arriba, de esta
Esta movilización está indicada para pacientes con dolor o limitación del movimiento de pronosupinación y flexoextensión de codo. A partir de aquí vamos a comenzar con las pruebas de artrocinemática de muñeca. La primera prueba es el deslizamiento anteroposterior de la articulación radiodistal. El objetivo de esta es deslizar la articulación radiocubital distal para aumentar el movimiento de pronosupinación del antebrazo. Para esta prueba el paciente va a estar en sedestación con el brazo extendido en la camilla y el fisioterapeuta en sedestación frente al paciente. Tomamos el brazo del paciente y vamos a ubicar nuestros pulgares en el radio y en el cúbito y los otros dedos abrazando la mano, y vamos a realizar el movimiento de anterior a posterior y de posterior a anterior. De esta manera. Las indicaciones de esta es para pacientes con dolor o limitación de la pronosupinación de la muñeca. La siguiente prueba es una tracción y rodamiento de la articulación radiocarpiana. El objetivo de esta es favorecer el deslizamiento articular de la articulación radiocarpiana. Para esta prueba el paciente va a estar en sedestación con el brazo extendido en la camilla o en una superficie plana, en operación pronación. El fisioterapeuta va a estar en sedestación frente al paciente. Vamos a sujetar el tercio distal de radio y cúbito. Vamos a realizar una ligera tracción y hacer una flexión. Después volvemos a la posición inicial, hacemos la tracción y una extensión. Las indicaciones de esta es pacientes con dolor en la muñeca debido a una caída o a una inmovilización. Deslizamiento dorsoventral de los huesos metacarpianos. Para esta prueba, primeramente, su objetivo es mejorar el deslizamiento o aumentar el deslizamiento de los huesos metacarpianos. Para esta prueba, nuestro paciente va a estar en sedestación con el brazo sobre una mesa o la camilla, el codo flexionado ligeramente y el antebrazo en pronación. Para esta prueba, vamos a fijar los huesos del carpo, la segunda fila de huesos del carpo, y vamos a tomar los metacarpianos y vamos a realizar un deslizamiento de esta manera. Si el paciente refiere dolor, vamos a realizar la prueba con cada uno de los dedos para ver cuál es el dedo que causa molestias, y las indicaciones de esta movilización son para pacientes que refieren dolor a la presión de objetos. Después tenemos el deslizamiento dorsoventral de la articulación interfalángica. Para esta prueba, nuestro paciente va a estar en sedestación con el codo ligeramente flexionado sobre una superficie plana, ya sea una camilla o una mesa, y el antebrazo en pronación. Para esta prueba vamos a tomar las falanges, en este caso la falange medial y la distal, para realizar el deslizamiento en la articulación interfalángica. Vamos a estabilizar la falange medial y vamos a realizar el movimiento de deslizamiento con la falange distal de esta manera. Puede ser con cualquiera de las articulaciones interfalángicas, de esta manera, o metacarpo con falange proximal. Y las indicaciones de esta prueba son para aumentar la movilidad en las articulaciones de los dedos, o para pacientes que refieren dolor entre las falanges. Luego tenemos el deslizamiento multidireccional de la articulación trapecio-metacarpiana del pulgar. Los objetivos de esta prueba son facilitar los movimientos del dedo pulgar, y para esta prueba vamos a tener a nuestro paciente en sedestación con el brazo o el codo ligeramente flexionado sobre una superficie plana, ya sea una camilla o una mesa, y el brazo en pronosupinación. Vamos a fijar el hueso trapecio y vamos a tomar el hueso del metacarpo para realizar primero todos los movimientos de la articulación, que serían, pues en este caso, primero la flexión, luego la extensión, la abducción y la aducción. Esta prueba está indicada
para pacientes con dolor o limitación del movimiento del dedo pulgar. La siguiente prueba tiene como nombre deslizamiento dorsoventral de los huesos del carpo. El objetivo de esta es mejorar el movimiento de flexión y extensión de la muñeca. Para este paciente va a estar en sedestación, el fisioterapeuta va a estar de frente al paciente y el paciente va a tener su brazo extendido sobre una superficie plana. Nosotros vamos a tomar la primera fila de los carpos y es la que vamos a fijar. Después tomamos la segunda fila de los carpos y vamos a hacer el deslizamiento de anterior hacia posterior. Este está indicado en pacientes con dolor o limitación de movimiento